Buenos días, mis campeones. Hoy tenemos un nuevo reto. Vamos a leer. ¿Y saben de qué se trata? Leemos sobre nuestras emociones. Vamos a identificar información para decir de qué trata el texto. Vamos a comprobar ideas o hipótesis de lectura. Ubicaremos información en el texto. Vamos a explicar con nuestras propias palabras de qué trata el texto. Y por último, opinar sobre una frase del texto. Es el área de comunicación segundo grado. A trabajar, mis niños. Ahora, antes de leer, siempre tenemos que predecir de qué puede tratar el texto nuestras emociones. La primera sería preguntarnos, ¿de qué te dice el título? ¿Qué se dirá de las emociones? ¿Qué emociones identificas en la imagen? ¿Para qué se habrá escrito este texto? ¿Cómo lo sabes? ¿De qué trata el texto? Antes de escribir esto en tu cuaderno de comunicación o en una hoja de reuso, te pido que vayas a ver en el siguiente texto el título y las imágenes y algo que te llame la atención. Observemos el título, observemos las imágenes, observemos a ver, ¿algo más llama tu atención? Sí, muy bien. Son las palabras. ¿Y cómo están? Resaltadas de negro. Muy bien. Las emociones, alegría, tristeza, miedo, sorpresa, enojo, asco y emociones. Bien, mis niños, al haber hecho una visión rápida del texto, quiero que regreses a las preguntas anteriores y las respondas según tu criterio, según como tú pienses, porque luego analizaremos toda la lectura. Ve a responder, que yo te espero. Lee el texto, lo puedes hacer más de una vez. Ahora empezaremos conmigo a analizar párrafo por párrafo para comprender. Título, Nuestras emociones. ¿Te has preguntado por qué algunas veces te encuentras triste, enojado, con miedo o alegre? Todo esto sucede porque las personas sentimos muchas emociones, nos acompañan todo el tiempo y cumplen funciones importantes en nuestra vida. Primer párrafo. ¿Qué dice su pregunta? ¿Qué sentimos las personas? Vamos a responder e identificando su respuesta. Las personas sentimos muchas emociones. Y esa sería la respuesta de nuestro primer párrafo. Segundo párrafo. Las emociones son reacciones que sentimos frente a personas o situaciones. Estas pueden cambiar de un momento a otro. No hay emociones buenas o malas. Sin embargo, tenemos que aprender a reconocerlas, llamarlas por su nombre y saber expresarlas. Vamos a ver qué dice su pregunta. ¿Qué nos dice este párrafo? Primero nos respondemos que en este segundo párrafo nos habla de las emociones. ¿Y qué nos dice de ellas? Que son reacciones que sentimos frente a personas o situaciones. Esa sería la respuesta de nuestro segundo párrafo. Te recuerdo lo siguiente, que esta oración es la más importante. Las demás oraciones complementan a esta oración. Vamos con el tercer párrafo de color azul. Las emociones aparecen en diversas situaciones. Cuando te va bien o te diviertes, sientes alegría y eres feliz. Cuando pierdes algo, sientes tristeza, a veces te dan ganas de llorar. Cuando estás ante un peligro real o imaginario, sientes miedo. Cuando sucede algo nuevo y no lo esperabas, te asombras y muestras sorpresa. Cuando las cosas no te salen como quieres o te tratan mal, sientes enojo. Y cuando algo te desagrada, lo rechazas. Sientes asco.
¿Qué dice nuestra pregunta? ¿De qué trata el tercer párrafo? Este tercer párrafo, ¿de qué trata? Trata de las emociones. ¿Y qué nos dice de ella? Que aparecen en diversas situaciones. Esa sería la respuesta. Luego las demás oraciones que están separadas por la coma complementan a esta expresión. Vamos con el cuarto párrafo. Una misma situación provoca diferentes emociones en las personas. Por ello, es importante que los niños y las niñas aprendan a reconocer y comprender sus propias emociones y la de los demás para relacionarse mejor con las personas. ¿Qué dice nuestra pregunta? ¿Qué nos dice sobre las niñas y los niños? Aquí vamos a buscar su respuesta. Los niños y las niñas aprenden a reconocer y comprender sus propias emociones y la de los demás para relacionarse mejor con las personas. Esa sería nuestra respuesta. Hemos analizado párrafo por párrafo. Ahora, ¿de qué tratará el texto? Para saber de qué trata el texto, vamos a ver qué se repite en todas las respuestas. En la primera respuesta, emociones, muchas emociones. En la segunda, las emociones son reacciones que sentimos frente a personas o situaciones. El tercer párrafo, las emociones aparecen en diversas situaciones. En el cuarto párrafo, deben aprender a reconocer sus propias emociones para relacionarse mejor con los demás. Esta palabra que se repite varias veces en el texto te va a ayudar a darte cuenta de qué trata el texto. ¿Cuál es esa palabra entonces que se repite, mis niños? Las emociones. Además, hay algo más importante. Debes mirar el título también. Nuestras emociones. Entonces, mis niños, podemos decir que este texto se trata de nuestras emociones. Ahora, explícame tú con tus propias palabras de qué trata este texto. Continuemos comprendiendo la lectura. Ahora vamos a responder, ¿para qué crees que se ha escrito este texto? ¿Por qué crees que habrá escrito el autor esto? A ver, primero, para contarnos una historia sobre las emociones. ¿Hubo una historia donde un personaje pasó un conflicto o un problema y se resolvió? Pensemos. Creo que no hubo una historia. Pasemos a la siguiente. Para enseñarnos cómo elaborar algo, hubieron materiales, hubieron pasos para crear o diseñar algo. Mm, O para informarnos sobre nuestras emociones. Nos dijeron cómo son esas emociones, cuáles son ellas. ¿Qué crees tú? Bien, piensa un momento, a ver. Muy bien, mis niños. El día de hoy se ha escrito este texto para informarnos sobre nuestras emociones. Vuelve al texto, lee el tercer párrafo y responde lo siguiente. ¿Qué nos dice el texto sobre estas emociones? ¿Qué reacciones provocan estas emociones? Vamos a identificar el tercer párrafo que está con lápiz azul. Las emociones aparecen en diversas situaciones. Cuando te va bien o te diviertes, sientes alegría y eres feliz. Cuando pierdes algo, sientes tristeza. A veces te dan ganas de llorar. Cuando estás ante un peligro real o imaginario, sientes miedo.
Cuando sucede algo nuevo y no lo esperabas, ¡ah!, te asombras y muestras sorpresa. Cuando las cosas no te salen como quieres o te tratan mal, sientes enojo. Y cuando algo te desagrada, lo rechazas, sientes asco. Ahora vamos a responder. ¿Qué nos dice el texto sobre estas emociones? Sobre estas emociones nos dice, las emociones aparecen en diversas situaciones. ¿Qué reacciones provocan estas emociones? Provocan estas emociones las reacciones de tristeza, alegría, miedo, sorpresa, enojo, asco. Ahora vamos a identificar estas caritas con sus emociones. Miedo, tristeza, sorpresa y asco. Según el texto, ¿qué significa no hay emociones buenas o malas? Para poder desarrollar esta pregunta, debes identificar en el texto en qué párrafo se encuentra, y se encuentra en el segundo párrafo. Segundo, tenemos que subrayar la frase, no hay emociones buenas o malas. Luego, leer la oración anterior y la oración posterior que nos darán luces para poder responder. Estas pueden cambiar de un momento a otro. No hay buenas o malas emociones. Sin embargo, tenemos que aprender a reconocerlas, llamarlas por su nombre y saber expresarlas. Ahora, mis niños, vamos a hacer nuestro trabajo para el día de hoy. Vas a leer esta frase y comentar tu opinión de forma oral a un familiar. Es importante que los niños y las niñas aprendan a reconocer y comprender sus propias emociones y la de los demás para relacionarse mejor con todas las personas. ¿Sabes? También te invito a que representes junto a tu familia dos emociones que desees expresar en alguna situación. Puedes dramatizarla o grabarla por audio o video, o capturar una imagen y compartirlo con tus compañeros y por supuesto que conmigo. Finalmente, no te olvides de evaluar tus aprendizajes. Hazlo con ayuda de un familiar. Pueden haberlo logrado, estar intentándolo o necesitar apoyo. Recuerda primero que para lograr la comprensión lectora, te recomiendo leer las veces que sea necesario, 2, 3 o más. Segundo, aplicar una estrategia para responder correctamente. Hoy fue el subrayado. Hasta mañana, mis campeones. Ah, no se olviden a reconocer sus emociones y regularlas.